Teoría general del delito. Capítulo 25. Penalidad. 1. Otros presupuestos de la pena, la penalidad. 2. Condiciones objetivas de penalidad. 3. Excusas absolutorias. 4. Causas de extinción de la responsabilidad criminal. A. El indulto. B. La prescripción. C. El perdón del ofendido. 1. Otros presupuestos de la pena, la penalidad. Como ya se dijo en el capítulo 11, con la constatación de la tipicidad, de la antijuricidad y de la culpabilidad se puede decir que existe un delito con todos sus elementos. En algunos casos se exige, sin embargo, para poder castigar un hecho como delito, la presencia de algunos elementos adicionales que no son incluibles en la tipicidad, ni en la antijuricidad, ni en la culpabilidad, porque no responden a la función dogmática y político-criminal que tienen asignadas estas categorías. Difícil es, sin embargo, reconducir estos elementos adicionales y excepcionales a una categoría común, dada su diferente función y significado. Político-criminal. Así, por ejemplo, entre el previo requerimiento o sanción administrativa en el delito de discriminación laboral y la previa querella del ofendido en la injuria, solo hay en común que ambos presupuestos condicionan la imposición de la pena sin que sean, sin embargo, elementos del tipo, de la antijuricidad o de la culpabilidad. Igualmente tampoco hay nada en común entre la impunidad, prevista en el art. 480,1 del Código Penal, para el implicado en un delito de rebelión que lo revela a tiempo de poder evitar sus consecuencias, y la impunidad, prevista en el art. 268,1, para determinados parientes respecto de algunos delitos contra el patrimonio, salvo que, desde luego, tales causas de impunidad no excluyen la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad. Se impone, pues, la elaboración de una sede sistemática en la que se incluyan estos elementos, que también condicionan la imposición de la pena en algunos delitos, pero que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la antijuricidad, ni a la culpabilidad. Si se busca un nombre para denominar esta sede sistemática en la que puedan incluirse tales elementos, preferiría utilizar el más neutral de penalidad, que otros llaman punibilidad, merecimiento, o necesidad de pena. La penalidad o punibilidad es, por tanto, una forma de recoger y elaborar una serie de elementos o presupuestos que el legislador, por razones utilitarias, diversas en cada caso y ajenas a los fines propios del derecho penal, puede exigir para fundamentar o excluir la imposición de una pena y que solo tienen en común que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la antijuricidad, ni a la culpabilidad, y su carácter contingente, es decir, solo se exigen en algunos delitos concretos. En la penalidad existen causas que la fundamentan, las llamadas condiciones objetivas de penalidad, y causas que la excluyen, las llamadas causas de exclusión o anulación de la penalidad o excusas absolutorias. Aunque respecto a algunas de ellas se discute si no pueden integrarse en otras categorías, lo más importante es que, al no ser elementos de la tipicidad, no tienen que ser abarcadas por el dolo, siendo, por tanto, irrelevante el error del sujeto sobre su existencia. Finalmente, trataremos de las causas de extinción de la responsabilidad criminal, de difícil encuadre sistemático en la teoría general del delito, pero que por su carácter excluyente de la imposición o ejecución de la pena, pueden estudiarse también aquí. La doctrina española ha destacado la importancia de la penalidad como categoría autónoma dentro de la teoría general del delito. Véanse por ejemplo, las obras de Bacigalupo Zapater, 1983, Mapelli Cafarena, 1990 y Martínez Pérez, 1989, García Pérez, 1997, pp. 103 ISS, y 336 ISS, le da a la penalidad un contenido similar al que aquí se mantiene, considerando que la autonomía de esta categoría, que él denomina punibilidad, se deriva del principio de subsidiariedad del derecho penal. Faraldo Cabana, 2000, pp. 177 siglo, considera que algunos de estos condicionamientos y exenciones de pena, como también algunas atenuaciones que se encuentran en la parte especial, no son subsumibles en la punibilidad como categoría autónoma del delito,
por darse después de realizado el hecho y ser diferentes al mismo, pero no ofrece un nombre o categoría distinta para incluirlos sistemáticamente, por lo que creo que deben incluirse en este apartado. Me parece, en cambio, excesivo el contenido que le da a esta categoría a S.U.A. Batarrita, 1999, pp. 221 y SS, al considerar también como relevantes para la punibilidad problemas de carácter procesal y de anómalo funcionamiento de la Administración de Justicia, como son la prisión preventiva de excesiva duración, la nulidad de las pruebas obtenidas mediante agente provocador, o torturas que determinan la imposibilidad de una condena en base a ellas, y las dilaciones indebidas, pues, sin negar el fundamento constitucional que tienen dichos óbices para una condena penal, su incidencia es puramente procesal, sin relación alguna, ni posibilidad de ubicación sistemática en la teoría del delito. Como tampoco la tiene el que el autor del delito sea detenido o que comparezca el día del juicio y no pueda ser condenado en rebeldía. Evidentemente, los presupuestos procesales de la actividad probatoria y la posibilidad de la ejecución de las consecuencias jurídicas son también determinantes de la efectividad material de la aplicación del derecho penal como un todo, pero pertenecen a otras partes distintas de la teoría del delito, al derecho procesal penal y al derecho de ejecución de las penas principalmente. CFR también en Acemer Diagonal Muñoz Conde, Introducción a la Criminología, 1989, pp 80 y SS. 2 condiciones objetivas de penalidad. Las condiciones objetivas de penalidad son circunstancias que, sin pertenecer al injusto o a la culpabilidad, condicionan en algún delito concreto la imposición de una pena. Al no pertenecer tampoco al tipo, no es necesario que se refiera a ellas el dolo del autor, siendo indiferente que sean o no conocidas por él. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, en nuestro Código Penal, el previo requerimiento o sanción administrativa en el delito de discriminación laboral, art. 314. De ellas se distinguen las condiciones objetivas de procedibilidad o perseguibilidad que condicionan, no la existencia del delito, sino su persecución procesal, es decir, la apertura de un procedimiento penal. Se trata de obstáculos procesales que, en el fondo, tienen la misma función que las condiciones objetivas de penalidad. En nuestro Código Penal pueden calificarse como condiciones objetivas de perseguibilidad la previa denuncia de las personas legitimadas para ello en algunos delitos contra el orden socioeconómico, como los relativos al mercado y a los consumidores, art. 287,1, en los delitos societarios, art. 296,1. O en los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, art. 191,1, y la querella del ofendido o de su representante legal en la calumnia e injuria. art. 215,1, CFR infra el perdón del ofendido. 3 excusas absolutorias. La penalidad también puede ser excluida en algunos casos en los que el legislador ha considerado conveniente no imponer una pena, a pesar de darse una acción típica, antijurídica y culpable. Se trata, normalmente, de causas vinculadas a la persona del autor y que, por lo tanto, solo le afectan a él y no a los demás participantes en el delito. En nuestro Código Penal se consideran tales, el art. 480,1, por el que da exento de pena el implicado en la rebelión que la rebelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias, los arts. 305,4, 307,3 y 308,4, que declaran exento de responsabilidad penal al que regularice su situación tributaria o ante la seguridad social, o reintegre las cantidades recibidas. En concepto de subvención pública, siempre que ello se haga antes de que se le notifique la iniciación de una inspección o de que se haya interpuesto denuncia o querella, y el art. 268,1, que declara exentas de responsabilidad a determinadas personas, por razón de su parentesco con el sujeto pasivo, en determinados delitos contra el patrimonio por ellas cometidos. También debe considerarse en este grupo el desistimiento voluntario en la tentativa, art. 16.2, que, cuando evita la consumación del delito, excluye la pena ya fundada en la tentativa misma, CFR Infra capítulo 26. Y, finalmente, la inviolabilidad del jefe del Estado y de los parlamentarios,
Art 56,3 y 71,1 CE, CFR Capítulo 9. 4 Causas de extinción de la responsabilidad criminal. El Art 130,1 CP contiene una serie de causas: la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la pena, el indulto, el perdón del ofendido, la prescripción del delito y la pena, que extinguen la responsabilidad criminal del autor de un delito ya cometido, aunque se den todos los elementos o categorías que normalmente fundamentan la exigencia de una responsabilidad criminal. Estas causas de extinción de la responsabilidad criminal, que se regulan en el capítulo 1 del título 7, se diferencian de las causas de justificación y de exculpación, en que no afectan para nada a la existencia del delito, sino a su perseguibilidad en el proceso penal. Por eso, algunas de ellas son tratadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como artículos de previo pronunciamiento, Art. 666 ISS. LE Crim, de forma que su apreciación impide la continuidad del proceso o la condena del acusado, si se llegan a apreciar en la sentencia. De las causas de extinción de la responsabilidad criminal citadas en el Art. 130,1 del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Art. 666 solo cita el cumplimiento de la condena, excepción de cosa juzgada, la prescripción del delito y el indulto. Pero también las otras tienen, de hecho, la misma función práctica de impedir la condena del autor o interviniente en la comisión de un delito completo en todos sus elementos. Difícil es, sin embargo, reconducir las distintas causas citadas en el Art. 130,1 a un denominador común. Las tres primeras, la muerte del reo, el cumplimiento de la condena y la remisión definitiva de la pena, son tan evidentes que no necesitan mayor explicación, ni hacía falta que la ley las mencionara. Las otras causas recogidas en el Art. 130,1 son, en cambio, menos evidentes y merecen una mayor explicación. A. El indulto. Históricamente, el indulto aparece junto con la amnistía como manifestación del derecho de gracia que, como una reminiscencia de los tiempos de la monarquía absoluta, aún pervive en los actuales estados de derecho. Desde el punto de vista político-criminal, el derecho de gracia puede ser utilizado como medio para conseguir la rehabilitación del condenado, corregir errores judiciales o templar el excesivo rigor de penas legalmente impuestas, CFR Art. 4.3. Sin embargo, en la práctica, se ha utilizado muchas veces por simples razones coyunturales de política general e incluso como un arma política para evitar condenas a los amigos o cuando políticamente se consideraba conveniente. Sucedía esto sobre todo con la amnistía, la cual, según el Art. 112,3 del anterior Código Penal, extinguía por completo la pena y todos sus efectos. La amnistía constituía, pues, casi siempre una ruptura o un cambio profundo de orientación del régimen político y jurídico bajo cuyo mandato se dieron las condenas después amnistiadas, CFR, por ejemplo, la Ley de 23 de diciembre de 1939, considerando no delictivos determinados hechos de actuación político-social cometidos desde el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936, y la mucho menos amplia Ley de 18 de octubre de 1977, sobre amnistía, y sitúense en sus respectivos contextos históricos. También el indulto, sobre todo el indulto general, reconocido en la Ley de 18 de junio de 1870, podía ser utilizado con la misma finalidad y de hecho tener la misma amplitud que la amnistía, CFR Real Decreto de 14 de marzo de 1977. Por eso, era difícil definir a priori el ámbito que podían tener estas medidas. A la vista de la manipulación política a la que se prestaban estas instituciones, la Constitución de 1978 prohíbe los indultos generales y, por tanto, también la amnistía, Art. 62 y, quedando como única institución del antiguo derecho de gracia el indulto particular, regulado por Ley de 18 de junio de 1870, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero. Este puede ser solicitado por cualquier persona, pero también por el propio tribunal sentenciador, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del juez o tribunal,
no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo, art. 4.3 cp. La tramitación de un indulto, total o parcial, de la pena impuesta puede ser bastante larga, de ahí que el apartado 4 del art. 4 cp permita la suspensión de la ejecución de la pena, por ejemplo, si el proceso ha durado excesivo tiempo o la finalidad del indulto, la reinserción social, pudiera resultar ilusoria. B. La prescripción. Es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos. Su fundamentación radica, pues, más en razones de seguridad jurídica, que en consideraciones de estricta justicia material. Se trata de impedir el ejercicio del poder punitivo, una vez que han transcurrido determinados plazos a partir de la comisión del delito o del pronunciamiento de la condena, sin haberse cumplido la sanción. El Código Penal regula tanto la prescripción del delito, art. 131 y 132, como la de la pena, art. 133 y 134, y las medidas de seguridad, art. 135. Los delitos prescriben por el transcurso del tiempo sin ser juzgados, mientras que las penas y las medidas de seguridad prescriben. Porque, una vez impuestas en la condena, transcurren los plazos de prescripción sin ser ejecutadas. Los plazos de prescripción dependen de la gravedad del delito, la pena o la medida de seguridad. La prescripción del delito se produce cuando transcurren los plazos indicados en el art. 131 cp, en función de la pena que el delito tenga asignada en abstracto, no según la que correspondería aplicar en el caso concreto. Desde la LO 5/2010, de 22 de junio, el plazo mínimo de prescripción es de 5 años, excepto en las injurias y calumnias, que prescriben al año, y en las faltas, que prescriben a los 6 meses. Los delitos de lesa humanidad, genocidio y contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, excepto los del art. 614 cp, no prescriben. La misma reforma añadió que tampoco prescriben los delitos de terrorismo que hayan causado la muerte de una persona, art. 131,4 cp. Esta norma, indudablemente inducida por la alarma que genera el terrorismo, pretende lanzar el mensaje de que, por mucho tiempo que pase, el terrorista siempre podrá ser castigado por lo que hizo, aunque no haya cometido ningún otro delito ni haya sido perseguido penalmente. Ello no solo revela escepticismo respecto a que el terrorismo pueda desaparecer en nuestro país, a medio o largo plazo, sino que se compadece mal con una política de reinserción que, a veces con éxito, se lleva a cabo con los que renuncian a la lucha armada. Por otra parte, como veremos más adelante, esta nueva regulación no es retroactiva y solo podrá aplicarse a delitos cometidos después de la reforma, de no haberse reformado esta cuestión y dada la gravedad de estos delitos, hubieran prescrito después de 20 años, por lo que solo después de tan largo plazo tendrá relevancia esta declaración de que son imprescriptibles. Los plazos empiezan a correr el día en que se haya cometido la infracción, pero el art. 132,1 cp establece precisiones para casos especiales de consumación. El delito continuado, infra, capítulo BI. Vide CTS 29 de julio de 2002, caso Banesto, empieza a prescribir cuando se comete la última infracción. El delito permanente, por ejemplo, el secuestro, desde que cesa la situación ilícita y las infracciones que requieren habitualidad, desde que cesa la conducta. El mismo artículo establece que en determinados delitos contra menores de edad, el plazo de prescripción se computa desde el día en que la víctima alcanza la mayoría de edad o, si fallece antes de alcanzarla, desde el día de su fallecimiento. El número 2 del art. 132 regula la interrupción y la suspensión del plazo de prescripción. Cuando el plazo se interrumpe, se anula el tiempo ya transcurrido hasta que se produjo la interrupción, aunque puede volver a correr desde el principio si se paraliza el procedimiento o termina sin condena. En cambio, cuando el plazo se suspende durante un tiempo, vuelve a correr computándose el tiempo transcurrido antes de la suspensión. El plazo solo se interrumpe cuando una resolución judicial dirige el procedimiento contra una persona determinada, considerándola
indiciariamente responsable del delito o falta. La mera presentación de una denuncia o una querella ante un órgano judicial solo suspende el plazo, durante un máximo de 6 meses para los delitos y de 2 meses para las faltas, pero si durante la suspensión recae una resolución judicial que interrumpa el plazo, este se considera interrumpido desde el momento en que se presentó la denuncia o querella. La vigente redacción del art. 132,12p fue introducida por la Ley 5/2010, de 22 de junio, después de alguna controversia sobre el momento en que podía considerarse que el procedimiento se dirige contra el culpable, anterior redacción del art. 132,12p, a los efectos de considerar interrumpido el plazo de prescripción. El Tribunal Supremo, vid Acuerdo Sala Penal de 25 de abril de 2005, Acuerdos, p. 405, admitía la presentación de denuncia o querella contra persona identificada como motivo de interrupción, mientras la STC 63/2005, de 14 de marzo, era de otra opinión. Finalmente, la STC 29/2008, de 20 de febrero, caso Los Albertos, precisó que el procedimiento no podía entenderse dirigido contra el culpable ni, por tanto, interrumpido el plazo de prescripción por la mera presentación de una denuncia o querella, lo que ha sido trasladado al Código Penal. Además, el art. 132,12p regula la reanudación del plazo suspendido y la forma en que debe considerarse suficientemente determinada la persona contra la que se dirige el procedimiento, a los efectos de interrumpir el plazo de prescripción. Si el procedimiento se dirige contra una persona pero no contra otras, éstas pueden alegar la prescripción si, cuando la acción se dirige contra ellos, el plazo de prescripción ya se ha cumplido. En este sentido, Rey González, 1999, p. 165, en contra, STS de 29 de julio de 1998, caso Marey. El art. 133 regula la prescripción de las penas impuestas por sentencia firme. Según este precepto, las penas prescriben, a los 30 años, las de prisión por más de 20 años, a los 25 años, las de prisión de 15 o más años, sin que excedan de 20, a los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15, a los 15, las de inhabilitación por más de 6 y que no excedan de 10 años y las de prisión por más de 5 y que no excedan de 10 años, a los 10, las restantes penas graves, a los 5. Las penas menos graves, y las penas leves, al año. No prescriben las penas impuestas a los delitos que el art. 131,4 cp declara imprescriptibles. Lesa humanidad, genocidio, etc., art. 133,2 cp. El art. 134 determina que el tiempo de prescripción de la pena comenzará a correr desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse. La prescripción es una norma favorable al reo porque limita el poder punitivo del Estado, por lo que, en general, se considera de naturaleza jurídico-material y no meramente procesal, STS 22 de noviembre de 2006. Por ello, las normas que regulan los plazos de prescripción no pueden ser aplicadas retroactivamente si con ello se perjudica al reo, STS 24 de abril de 2008. Aquí se incluyen las normas que declaran la imprescriptibilidad de algún delito porque tal declaración afecta al plazo de prescripción en el sentido de que lo elimina, lo que, indudablemente, perjudica al reo. En cambio, las disposiciones que regulan la interrupción y la suspensión del plazo se refieren a la repercusión de determinados actos procesales, resolución judicial inculpatoria, denuncia, querella, en el desarrollo del procedimiento, por lo que pese a incluirse en el Código Penal, poseen naturaleza procesal, como se indica en la exposición de motivos de la Ley 5/2010, de 22 de junio, que las introdujo. Como normas procesales, deben aplicarse a los actos que tienen lugar en cada momento, tempus regit actum, por lo que no cabe plantear su retroactividad. Vid supra, capítulo 7.3. En otro orden de cosas, las penas accesorias, art. 54 y SS. CP, siguen el régimen de las penas principales.
El art. 135 regula la prescripción de las medidas de seguridad, a los 10 años, las privativas de libertad superiores a 3 años, y a los 5, las privativas de libertad iguales o inferiores a 3 años o las que no fueran privativas libertad. El tiempo de prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió comenzar a cumplirse. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de esta. C. El perdón del ofendido. Tradicionalmente, en algunos delitos llamados privados, la persecución penal quedaba supeditada a que el ofendido o sus representantes se querellasen o denunciasen el hecho. Sucedía esto en aquellos que más afectaban a la intimidad personal y familiar, injurias, calumnia, abandono de familia, etc. Fuera de estos casos, la acción penal era pública y podía ser ejercitada al margen de la voluntad del ofendido, salvo que éste, con su consentimiento anterior al hecho, pudiera justificarlo. CFR Supra capítulo 21. Frente a la regulación anterior, en la que el perdón del ofendido extinguía la responsabilidad penal en todos los delitos perseguibles a instancia de parte, el apartado quinto del art. 130,1 del Código Penal de 1995 limita su alcance a los casos en que así lo prevea expresamente la ley, CFR, por ejemplo, el art. 201,3 en relación con el descubrimiento y revelación de secretos, art. 215,3 en relación con la calumnia y la injuria. Aunque de forma indirecta, instituciones como la conciliación o el simple acuerdo entre autor y víctima, han ampliado de hecho la eficacia del perdón, en la medida en que la satisfacción de los intereses de la víctima permite, de hecho, enervar la acción penal también en la persecución de delitos públicos, de escasa o mediana gravedad. Esta tendencia hacia una privatización del derecho penal, contradice en cierto modo el carácter público del mismo y desconoce el principio de neutralización de la víctima, que inspira el derecho penal del Estado de Derecho, aunque ha sido valorada positivamente en la medida en que favorezca los intereses de la víctima. Sobre ello, Alonso Rimo, 2002, pp. 473 ss. El perdón ha de ser expreso e incondicionado y debe darse antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto, el juez o tribunal sentenciador oirá al ofendido por el delito antes de dictarla. Según el párrafo segundo del número quinto del art. 130,1, en los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.